Marcial compartía con nosotros algunas cosas, pero no era, su personalidad no era de proyectar su trabajo, que era más bien privado, sobre nosotros, ¿sí? Nosotros veíamos las cosas que él hacía casi de segunda mano, cuando éramos chicos. Pero después, cuando íbamos creciendo, cada uno tuvo con él, cada uno de mis hermanos, Guillermo el mayor, Ricardo el segundo, yo el tercero y César el más chico, cada uno tenía una relación personal con él, que nos hacía sentir a todos especiales. Y sí, porque cada uno decía, oh, esto está hablando papá conmigo, ¿no? Y no, pero en realidad con cada uno de nosotros hablaba de cosas que a lo mejor eran muy puntuales, ¿no es cierto? Entonces conmigo lo que ocurría es, cuando yo ya me había ido a estudiar a Santa Fe, yo volvía salía de la terminal, él ya era juez federal, la terminal de Singer quedaba prácticamente enfrente al juzgado federal. Yo pasaba por ahí y ya él, que me esperaba a veces en la estación, ya me contaba lo que había escrito. Estoy haciendo un cuento y esto y lo otro, así, o hice unos poemas, etc. Siempre me contaba un poco lo que había hecho, ¿no? Y después, sí, en casa yo veía los poemas o los cuentos, y a veces hablaba de algunos cuentos, porque a pesar de que muchos cuentos son como dramáticos y tienen elementos fuertes, para él tenía siempre una cuota como de humor toda la situación. Entonces me hablaba de algunos personajes, ¿no es cierto? Por ejemplo, el veterano, y los personajes, digamos, tenían un color mucho más amplio de lo que los cuentos, digamos, específicamente narraban, ¿sí? Era todo otro universo alrededor, y era siempre, no sé si jocoso, pero tenía cierto humor toda la situación, ¿sí? Y muchos cuentos y muchas historias que narró tenían otra carga también, ¿no? Y a veces compartía, a veces no. Me acuerdo, por ejemplo, concretamente, los días que escribió de un tirón los poemas del poema. Me acuerdo perfecto porque fueron en los 80 y salía al balcón con una jarra, con uvas y decía, creo que tengo un libro en la cabeza, me decía, ¿no? Y este libro va a ser sobre el poema, sobre la poesía, pero específicamente. Y que fueron un par de semanas donde a lo largo de esas 2 semanas quizás salió 5 veces al balcón y tenía el libro completo. Otra cosa que puedo contar que quizás nadie sabe es que un par de veces él me dio un par de poemas y me dijo, Marcelito, ponele música a esto. Qué bien. Por supuesto, yo no pude hacerlo. No pude hacerlo. Ahí el poema que comienza, voy por las orillas de tu voz. Ese hermoso poema, él me la dio, me dice, fíjate si le puedes poner música. Y yo intenté algunas cosas, pero yo nunca fui compositor de canciones, ¿no? Una sola vez hice una canción, digamos, le puse música a una letra de un poeta nicaragüense, pero era difícil para mí y tenía como pero había hecho algunas cosas y creo que hasta le mostré, él estaba contento. Papá nos inculcó de una forma indirecta el amor a la música. ¿Por qué? Porque siempre escuchamos tango desde que nacimos. Y entonces, para él era el tango, esa era la música, ¿sí? De vez en cuando había algún disco de música clásica que comprábamos, pero eso no era lo suyo, ¿sí? Lo suyo era el tango y Julio Sosa, Goyeneche y otra gente más. Esa era digamos, desde el aspecto artístico, a mí lo que yo recibí era eso. Él muchos viernes a la noche tocaba la guitarra. Él los viernes a la noche tocaba, sacaba la guitarra y cantaba zambas. Ahí sí cantaba zambas, porque tocar tango es muy difícil. Sí. Bueno, pero no creo que haya sido esa la razón. Yo creo que papá tocaba zambas porque tocaba el repertorio que había aprendido cuando estudiaba en la universidad en Córdoba.
y eso tocaba, ¿no? Se le había quedado en los dedos esa música y bueno, entonces tenía esa. Yo me sentaba al lado de él, miraba cómo se pueden mover esos dedos tan precisamente a ciertos lugares, me impresionaba. Yo era chico, digamos, 8, 9, 10 años. Cuando la dictadura lo sacó de su cargo de juez penal y él, digamos, él creó esa librería Moira, también los libros estaban allí, pero no era que, digamos, que él nos decía, lean esto, lean aquello, ¿no? Digamos que nosotros fuimos descubriendo lo que queríamos leer. Eso pienso yo, quizás erradamente, y no me daba cuenta que él lo hacía de una forma mucho más sutil, el camino o la guía, ¿no es cierto?, de hacia dónde ir, ¿no es cierto? Pero siempre había menciones, por supuesto, de cuestiones literarias, no de forma académica, no de forma didáctica, sino como parte de la vida nada más, ¿no es cierto?, del día a día, ¿no? Había reuniones en casa a veces, pero la mayor parte de las reuniones eran en casa de otros escritores, de Olga Zamboni, había reuniones, no me acuerdo, otros escritores, ¿sí? Y también una vez que habían formado ya Trilce, por ejemplo, el lugar de Trilce, no me acuerdo si quedaba en la calle Belgrano, allí ya se reunían porque tenían ese espacio, ¿no? Pero sin duda que cuando éramos más chicos yo recuerdo reuniones en casa con diferentes escritores, que yo no lo pensaba, son escritores, no, eran los amigos de él, ¿no? Claro, cuando se formó la SADE, él estaba muy entusiasmado, cuando eso se formó y demás, siempre teníamos en casa papeles con títulos que tenían que ver, o ya sea con la SADE o con Trilce, siempre estaba eso, ¿no? Y en casa las pilas de libros que él iba publicando, ¿sí? No solo sus libros, sino también las revistas Puente. Sí. Estaban las cajas de las revistas Puente siempre en casa, Mojoná siempre, digamos, nosotros vivimos, digamos, alrededor de todo eso, pero no recuerdo una sola vez que él me haya dicho, tomá, lee esto, ¿sí? Las cosas que yo fui leyendo me sorprendía de golpe que había un poema de él en una de estas revistas digamos, una nota sobre algo de literatura que me interesaba, pero no porque él me las decía, Marcelito, tomá, lee esto. Trilce era el espacio cultural para presentación de libros, cuando venían algunos autores de otro lado, eran los eventos allí. Y era todavía en época de dictadura, ¿sí? O fines, ¿no? Sí, ahí pasaron muchas cosas. Los últimos años, bueno, digamos, desde el comienzo de la democracia, los militares lo habían dejado cesante a Marcial inmediatamente. Él era abogado, por supuesto, pero no le gustaba, creo, ejercer la profesión de abogado. Entonces, un día viene con la novedad que puede comprar. Antes de eso, él ganó una lotería, ¿sí? Él ganó una lotería. Había un chico que siempre entregaba en el juzgado boletas de lotería a la gente que trabajaba allí. Él compró una y con esa lotería él ganó un departamento en San Telmo, Buenos Aires, en San Telmo, ¿sí? Un departamento chico, pero digamos bien, ¿no? Cochabamba y Defensa, ¿sí? Yo recuerdo el momento en que papá bajaba de la escalera de casa a los saltos diciendo, ganamos la lotería. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Él quedó cesante. Al tiempo vio la librería Pellegrini, que estaba por la galería enfrente a 9 de julio, ¿sí? Y el dueño era Jesús Elías Bertoni, ¿sí? El hijo del otro Bertoni, muy, muy ilustre. Y bueno, él le compró la librería a Bertoni, se llamaba Librería Pellegrini, y luego trasladó esa librería chica al terreno de Moira,
por Colón y comenzó, como era Marcial un amante de los libros, no por ser comerciante, sino por ser amante del libro, empezó a transformar a esa librería chica en un espacio enorme, que al mismo tiempo se transformó en un espacio de reunión no oficial de toda la gente que no podía reunirse en esa época. Él cerraba la librería y se quedaba mirando los libros por un buen rato, 1 hora, media hora, miraba, por supuesto pensando en alguna cosa, ¿no? Y esa librería creció mucho. Luego, final de dictadura, lo nombran a él juez federal y ya tiene que salir de la librería, los jueces no pueden tener. Entonces, desde el 84 en adelante, la librería, digamos, ya no estuvo completamente en manos de él, digamos, claro. La presencia de él ahí no era directa, ¿no? Y luego, bueno, pasaron esos años y en un momento comenzó la enfermedad, ¿sí? En el 90. Y bueno, al 91, 23 de agosto del 91, él se va. Yo recuerdo cuando él me contó que tenía un problema y me dijo, no te preocupes, yo me voy a recuperar. Yo no tenía idea de lo que era el problema ese. Creo que no había escuchado, a pesar de tener 20 años, no había escuchado la palabra casi, ¿sí? Específica, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre confié en mi padre, así que si me dijo que iba a estar bien, pensé, va a estar bien, bueno. Pero bueno, no fue así. La dignidad del papá durante toda esa etapa es increíble.